Cuando el economista Javier Milei llegó a la presidencia, convirtiéndose en el primer libertario a nivel mundial en conquistar el Ejecutivo en diciembre de 2023, muchos dentro y fuera de Argentina se preguntaron qué vendría ahora para la nación con la llegada de este outsider de la política. Lo cierto es que su campaña estuvo llena de declaraciones controversiales y de promesas de campaña que dieron mucho de qué hablar. Sin embargo, en estos 10 meses que lleva en el gobierno, el presidente Milei, una de las cosas que más le ha identificado es el pragmatismo, y es asunto de análisis en esta tarde en Brújula Internacional, y vamos a hacer el análisis conectándonos hasta la ciudad de Bogotá, en Colombia, con el señor Manuel Camilo González, analista político. Qué placer recibirle. Muchas gracias por la invitación, es solo para la audiencia. Gracias a usted. Fíjese que Argentina pues es un tema de análisis porque la verdad es que estos primeros meses del gobierno de Javier Milei son controversiales. Unos tienen una opinión, otros tienen otra, pero lo cierto es que ha generado un terremoto político y económico en el país. Entonces, ¿cómo valorar estos primeros 10 meses a la luz de esas propuestas y esas promesas de campaña que daba en su momento como candidato presidencial? Bueno, lo primero que hay que decir es que Javier Milei es este tipo de ejemplos que efectivamente van en contra de la sabiduría convencional. Y es que efectivamente cuando uno revisa un poco los estudios sobre la sobrevivencia de muchos presidentes en América Latina, el principal factor por los cuales se van o por los cuales obviamente tienen una gran insatisfacción por parte de los ciudadanos es que efectivamente están manejando mal la economía. Y obviamente lo que estamos viendo es que Javier Milei desde el principio de su mandato fue muy claro en decir que iba a generar un paquete de reformas que obviamente estaría de alguna forma afectando a la gran parte de mayoría de la población argentina, pero hacia un bien un poco mayor, que es obviamente atacar la inflación. Lo ha hecho, lo ha conseguido y obviamente eso se explica también en términos de que por qué mucha gente efectivamente lo sigue apoyando. Ahora bien, hay que entender también un poco el sistema político argentino, y es que si uno nota la correlación de fuerzas que hay en el Congreso está constituido por dos cámaras. Hay una cámara que está controlada por el peronismo, que obviamente es la oposición, y otra pues está controlada por Cambiemos, es decir, esta coalición de derecha que en su momento tuvo un presidente que fue Mauricio Macri. Hay que decir que Milei no tiene una estructura partidaria sólida, por lo tanto se apoya en Cambiemos, y lo que hace Cambiemos es que frente a los vetos o frente a las iniciativas del presidente simplemente le da vía libre. Y esto en digamos, en el sistema político argentino es que para evitar que el presidente siga en su agenda, tiene que tener el veto de ambas cámaras. Por lo tanto, Milei gana un poco en el sentido de tener una posición que solamente se concentra en una cámara y no en ambas. Y finalmente hay que decir que otra parte de su gran apoyo en términos de las políticas económicas es que ha bajado la inflación. Al bajar la inflación, eso termina de alguna forma afectando positivamente el consumo. Obviamente, ¿cuál es el gran riesgo? Es que está aumentando la pobreza. Igual en economía, si uno suele de alguna forma manejar ciertas, digamos, variables para controlar, pues obviamente hay otras que se ven afectadas. Y eso pues obviamente no lo puede controlar el gobierno. Eso es algo que ya obedece un poco a la idea de la economía internacional, que pues obviamente está muy interconectada con la Argentina en términos de las exportaciones. Es oportuno también destacar aquí, señor Manuel, que el presidente Milei recibe un país muy golpeado económicamente. Recordemos además que la economía es una de las bestias negras de Argentina, lo ha sido desde siempre, sobre todo en su etapa más contemporánea, y las alarmas se prendieron y muchos críticos se lanzaron sobre su gestión, comenzando el gobierno, porque la inflación tuvo un repunte tremendo. Sin embargo, a lo largo que fue pasando el tiempo y se fueron implementando estas distintas políticas económicas, se ha podido estabilizar. Entonces es posible en estos 10 meses y con este proceso primario que ha emprendido el presidente argentino, poder diagnosticar si la economía argentina realmente podrá recuperarse o no. Bueno, es la pregunta del millón y es tal vez a lo que le está apostando Milei. Milei está apostando a que efectivamente el 2025 sea un año en el que comienza Argentina a tener un repunte en términos económicos, a pesar obviamente de las visiones un poco más pesimistas de organismos internacionales, dicen que Argentina es de los que más se contrae.
Esto pues obviamente es una de las particularidades más económicas y es que muchas veces cuando se está haciendo procesos de reforma estructural de la economía, pues siempre tenemos estos efectos indeseados. Más pobreza, menos consumo, menos productividad, pero eso es mientras se ajusta la economía. Obviamente, aquí yo creo que la variable más importante es qué tanto la gente de alguna forma se va a aguantar este ajuste. Y por ahora lo que estamos viendo es que la gente está tratando de aguantar el ajuste teniendo una suerte de expectativa a largo plazo. Ahora bien, también hay otra, de alguna forma, variable importante y es que si bien Milei está haciendo las cosas bien hacia adentro en términos de mantener la inflación muy baja, 3,5 mensual, lo cual es un gran logro en términos, digamos, de gobierno, por lo menos para estos 10 meses, pues obviamente hay otra variable sensible que es la idea del financiamiento. Y es que el Banco Central Argentino, si bien ha hecho esa recolección de reservas para reducir la cantidad de dinero que obviamente circula en la economía, necesita inyección de capitales. Y esa inyección de capitales, pues obviamente tiene que ser de acuerdo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ha sido muy renuente hasta ahora de darle esos capitales. Por lo tanto, Milei está haciendo las cosas bien, pero todavía le falta ese refuerzo muy importante para lograr que obviamente Argentina tenga por lo menos un inicio de año mucho más sostenible en el tiempo y eso pues obviamente podría, digamos, atenuar y disipar que asuntos como la pobreza, incluso la falta de productividad y la falta de consumo, pues obviamente sean una variable, un lastre que obviamente puede afectar no solamente la gobernabilidad, sino también la continuidad de la libertad avanza en términos legislativos, teniendo en cuenta que el otro año son elecciones legislativas de medio término. Y también es oportuno tener en cuenta que tiene una aceptación de un 40% a pesar de lo difícil que ha sido este primer semestre para el gobierno de Milei. Señor Manuel, vamos a hacer una pausa y al regreso también es oportuno analizar este asunto de la batalla cultural que ha dado tanto de qué hablar, no solamente en Argentina, sino también a nivel mundial, y cómo está haciendo la política exterior, qué línea está marcando Javier Milei en su presidencia. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con el señor Manuel Camilo González, analista político, y ya regresamos con más del análisis en Brújula Internacional.